En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. Como todos sabemos, Francisco de Goya es uno de los artistas más universales, una de esas figuras que de vez en cuando llegan para cambiar las reglas del juego. Pero estas figuras no surgen porque sí. Por un lado, siempre está esa parte de genio innato que se tiene en potencia, y por otro deben existir una serie de condiciones que ayuden a sacar toda esa genialidad y plasmarla en el campo que sea, y en este caso es en el campo del arte y la pintura. Existen multitud de casos a lo largo de la historia de mujeres y hombres con unas enormes capacidades que se acaban truncando porque las condiciones que les rodean, sus propias aptitudes personales o el contexto histórico no les acompañan para poder desarrollarse. No fue ese el caso de Francisco de Goya, a pesar de que no lo tuvo nada fácil. Hoy hablaremos de su niñez. Soy Sergio Martínez, en el control técnico está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Don Braulio, ya está. Su esposa ha dado a luz. Es un varón. Por fin, gracias a Dios. ¿Mi esposa, gracias, se encuentra bien? Perfectamente. Ha sido un parto duro, pero pronto se repondrá. Y el niño está sanísimo. ¿Puedo pasar a verles? Por supuesto, don Braulio. Gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Sí, ha sido un parto duro, más que los anteriores, pero me encuentro bien. Gracias a los cielos. Mira, te presento al pequeño. Toma, cógelo en brazos. Hola, pequeño. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Qué te parece Francisco José? Francisco José de Goya y Lucientes. ¡Me gusta! Cuando se haga mayor, será un gran aprendiz en mi taller. Ya me estoy imaginando dorando retablos con él. Aún no acaba de nacer y ya le estás buscando trabajo. Es que no tiene remedio. Ay, ya veremos cómo será su porvenir, pero algo me dice que el destino le tiene preparado su propio camino. Bueno, pues aquí hemos visto en esta ficción sonora el momento del nacimiento, digamos, el nacimiento de Francisco de Goya, y por supuesto para hablar de la niñez, que es de lo que vamos a hablar hoy, de su juventud y su niñez de Francisco de Goya, este gran genio de las artes aragonesas pues y universales, podríamos decir. Pues tengo, como siempre, Santiago Navascués. Bienvenido a Los secretos de Goya aquí en Aragón Radio. Gracias, ya sabéis que es un placer una vez más estar aquí. ¿Cómo te quedas al poder presenciar vía audio, digamos, en esta pequeña ficción el nacimiento de uno de los mayores genios de la pintura universal? Pues cómo voy a quedar, pues algo patidifuso, ¿no? Diría yo. Bueno, hoy, como hemos dicho, iniciamos esta aventura en Aragón Radio, en esos secretos de Goya, un programa en el que vamos a explicar, como hemos comentado al principio en la presentación, pues el por qué Francisco de Goya fue lo que fue, ¿no? Y no fue otra cosa, o incluso directamente no fue, porque ha habido muchos casos en la historia y seguirá habiendo en los que ocurren estas circunstancias, pero precisamente vamos a hablar de ese contexto histórico que vivió, ese Aragón, esa Zaragoza, ese Madrid, esa España que vivió, la Europa de su tiempo, que le fue haciendo que se desarrollara sus aptitudes pictóricas, sus conocimientos, el que fuera cambiando su arte desde los inicios hasta esas pinturas negras que tantos conocemos, ¿no? De las de la Quinta del Sordo. Iremos hablando a lo largo de los próximos programas de estos secretos de Goya, ¿no? Pero sobre todo vamos a empezar a dar ese pequeño contexto histórico del momento, pues, de su niñez, de su nacimiento. Santiago. A ver, aunque lo primero que hay que tener claro de este personaje es que, aunque conoció el éxito en vida, no siempre fue así. No, ni mucho menos. No lo tuvo fácil. No. De hecho, pues pasó por fases en las que fue un total incomprendido. Además, en la tierra en la que le vio nacer. Sobre todo en la tierra que lo vio nacer, aquí en Aragón. Fue bastante incomprendido. Eso es. Esto se alternó con etapas de éxito en la corte de la monarquía española en Madrid, y vivió pues una cruentísima y larga guerra que marcó su arte, una misteriosa enfermedad que le dejó sordo y que sin duda pues agrió su carácter también. Bueno, y a quien no. A quien no, exactamente. No, le molestaría, ¿no? Y también pues vivió el desengaño por una sociedad fratricida, enfrascada en los inicios de las luchas entre el liberalismo y el absolutismo, de ver que el ser humano de ver lo que el ser humano es capaz de hacerse a sí mismo, ¿no? De presenciar los horrores de la guerra, de la guerra. Que yo lo vi, ¿no? Algunos cuadros que ponía que lo firmaba como en plan, yo lo vi, o sea, esto no me lo estoy inventando, es que yo lo he visto.
Claro, entonces, bueno, pues todas sus dichas, triunfos, fracasos y tragedias, pues fueron las que al final pues acabaron forjando pues las diferentes etapas de un genio de la pintura que pues vino para cambiar la historia del arte a nivel mundial. Sí, desde luego. Hay pocos artistas a lo largo de la historia de la humanidad que han sido tan experimentales como este señor. Cada ¿no? cierto tiempo pues surge alguien que lo cambia todo, ¿no? Luego los que van detrás de él lo siguen y se convierte en algo clásico hasta que llega alguien de nuevo que lo vuelve a cambiar, ¿no? Y en este caso Francisco de Goya fue ese alguien. Sí, es un adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, todas estas circunstancias pues son imprescindibles para comprender por qué Goya fue el Goya que conocemos y no otro, ¿no? Pues lo que le llevó a ser el gran pintor de su época y pues a eclipsar a otros grandes artistas como los Valleu, que sin duda pues de no haber existido Goya se habrían llevado pues toda la fama, ¿no? De haber surgido este pintor de Fuendetodos, este grandísimo Francisco de Goya y Lucientes. Desde luego que sí. Y bueno, para comprender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y de lo que seguiremos hablando a lo largo de los programas, de los 10 programas que va a durar esta temporada de Los Secretos de Goya, pues iniciamos este viaje por el tiempo a lo largo de la trayectoria vital de Francisco de Goya, en el que viajaremos junto a él, sentiremos sus fracasos, porque los tuvo desde luego, por no lograr, por ejemplo, una ansiada beca que buscó siempre durante años para estudiar en Italia, porque todo aquel pintor que quería ser pintor y vivir de la pintura durante toda su vida tenía que estudiar y trabajar al menos en Roma durante un tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca consiguió esa beca, ya lo iremos viendo, aunque por supuesto sí que viajó a Roma, ¿no? Y viajó a Italia, ¿no? Pero también cómo su actitud ante la vida le llevó a conseguir sus ansiadas metas, aún así, a pesar de estos iniciales fracasos que pudo llegar a tener. Y para entender por qué Goya fue Goya, primero hay que conocer el contexto histórico que le tocó en suerte vivir en cada una de esas épocas, ¿no? A lo largo de su vida, y que fue variando enormemente. Desde la España de la Ilustración, en los últimos meses del reinado de Felipe V de Borbón, que es en el momento en el que nace en ese año de 1746, Francisco de Goya, ¿no? También los reinados de Fernando VI y sobre todo de Carlos III, ¿no? El estallido también de las revoluciones americana y francesa, que lo acabarán cambiando todo, esa guerra de la independencia o el inefable reinado de Fernando VII y las persecuciones lanzadas contra los liberales, que el mismo Goya temió que le afectaran y que incluso le llevarían a, digamos, autoexiliarse, podríamos decir, en Francia, donde pasaría sus últimos años. Claro, pero es que esto pasa con todos personajes históricos, ¿no? Sí, desde luego. No se puede entenderlos por qué actúan como actúan, por Claro. qué piensan como piensan, por qué hacen lo que hacen, si lo separamos de su contexto histórico, ¿no? No es algo escrito que tiene que pasar así porque sí, sino que, bueno, que todo te afecta en la vida y todo te hace cambiar o de una manera o de otra, para bien o para mal. Claro, entonces Francisco José de Goya y Lucientes pues nace el 27 de marzo del año 1746 en la localidad zaragozana de Fuendetodos, ¿no? Como todos sabéis, que está localizada en lo que es la actual comarca del campo de Belchite. Uh-huh. Nace en el seno de una familia humilde, aunque con cierta posición social. O sea, no está del todo claro el por qué la familia se había trasladado a esta localidad unos meses atrás del nacimiento de Goya, porque siempre habían vivido en Zaragoza, ¿no? Sí. O sea, por un lado se cuenta que la familia se había trasladado debido a las obras que estaban llevando a cabo en la casa familiar de Zaragoza, pero que finalmente pues se quedaron un tiempo en Fuendetodos por trabajo. Sí, porque le surgió al padre de Goya, ahora luego hablaremos de don Braulio, ¿no? Que lo hemos escuchado en esa afición sonora, conociendo a su hijo, pues que le salió un trabajo ahí en la localidad de Fuendetodos, ¿no? La verdad es que la etapa de la juventud de Goya y de su formación es la menos conocida, sobre todo esos primeros 25 años de vida, porque luego, sobre todo, a partir de cuando ya empieza a coger cierta fama en Zaragoza, en Aragón, etcétera, y luego se marcha a la corte en Madrid, ahí es cuando de verdad se empieza a conocer más, está mucho más documentada su trayectoria. Y sus primeros 25 años, pues bueno, se saben cositas y bueno, se van a ir trabajando y es lo que vamos a ir contando un poquito en nuestros primeros programas de esa juventud, lo que se sabe de él y cómo es su trayectoria en Zaragoza, donde sobre todo empezará a trabajar, pero también en otros lugares de Aragón, desde luego. Aunque bueno, las últimas investigaciones pues cada vez han arrojado más luz, ¿no? Exactamente. De esas etapas, poco a poco va evolucionando la cosa. Esas etapas iniciales, pero es difícil, es difícil, ¿no? El pequeño Goya pues nació en una familia que al parecer tenía cierta regambre de la pequeña nobleza, ¿no? Sí, esa nobleza sin título, que eran hijos de algos, caballeros, etcétera, o lo habían sido. Por ejemplo, su madre, pues Gracia Luciente Salvador, provenía de una familia noble venida a menos con el paso del tiempo. Uh-huh. Lo mismo ocurría con su padre, Braulio José Goya y Franque, ¿no? O sea, según las investigaciones realizadas,
La familia paterna de Goya tenía su origen en la localidad guipuzcoana de Zerain, donde, por ejemplo, pues había nacido su tatarabuelo Domingo de Goya. El tatarabuelo de Francisco de Goya, estábamos hablando, evidentemente. Eso es. Algunos estudios pues afirman que los 4 abuelos de Goya eran de la pequeña nobleza, venida menos, de los hidalgos que comentabas. Comentamos que son nobles, pero de pequeña nobleza, que no tienen esos títulos de marqués, de conde, de duque, etcétera, y que no tienen tierra realmente, como esa picaresca que sale en los libros de las novelitas de Cervantes, por ejemplo, así como Rinconete y Cortadillo y tal, que te sale siempre el hidalgo que es más pobre que las ratas, pero que ojo vaya a trabajar, no sé qué, no sé cuántas, y que intenta siempre con esa picaresca engañar a alguna jovencita de buena familia para casarse y ya poder vivir del cuento. Pues en este caso pues no quisieron vivir del cuento, sino que trabajaron, pero provenían de ese tipo de familias, ¿no? Así que no eran ricas, pero que tenían esa carta de hidalguía o etcétera, al menos en sus tiempos. No eran ricas, pero pobres tampoco. O sea, Eso, desde luego. Ni una cosa ni la otra. En el caso de la familia de los Goya, exactamente. Claro, que esto es importante tenerlo en cuenta. Esta rama familiar paterna pues se asentó ya en Aragón a finales del siglo XVII, en los años finales de existencia del reino y de la corona de Aragón, precisamente antes de la Guerra de Sucesión Española y la llegada al trono de la dinastía borbónica en detrimento de los Habsburgo. El padre de Goya, Braulio, ¿no?, que aparecía en la ficción sonora, Braulio José, fue probablemente muy importante en la trayectoria artística de su hijo Francisco, ya que era un maestro dorador de cierto prestigio en la capital aragonesa, pues trabajando en numerosas obras especialmente religiosas. Sí, era de estos que colocaban sobre todo en retablos, pues el pan de oro, el pan de oro, recubrimiento exactamente, de oro, que recubría lo que era la madera del retablo, pues que lo podemos ver, y bueno, pues que embellecía, digamos, todas estas obras. Pues don Braulio José tenía un taller, claro, y estaba muy en contacto con los círculos artísticos de la época, de esa Zaragoza de la época y del Aragón de la época, claro, lo que ayudaría sin duda a Francisco de Goya a meterse en ese mundillo. La familia, bueno, pues se había trasladado a comienzos de ese mismo año, de 1746, a Fuendetodos, en las semanas finales del embarazo de Gracia Lucientes, ¿no?, alojándose en una vivienda que era propiedad del hermano de ella, Miguel de Lucientes, una casa construida pues a comienzos del siglo XVIII, en el número 15 de la calle pues Alhóndiga. Siempre... De hecho, bueno, algunos de los primeros trabajos de Goya son también en su pueblo, en Fuendetodos. Siempre va a tener cierta vinculación con Fuendetodos y creo que eso va a influir también en su obra posterior, ¿no? Porque va a ser un pintor, un autor que le gusta mucho lo rural, lo costumbrista también. Lo costumbrista, ¿no? El pueblo, pintar al pueblo. Sí. ¿no? O sea, sí. Acciones cotidianas también, le gustaba mucho, sobre todo en sus primeras etapas en la corte, pues tiene muchas obras de ese estilo, y luego también posteriores también, sobre todo esas obras de la Quinta del Sordo, donde vivió en Madrid, sus últimos años en Madrid, vamos. Por eso es importante, ¿no?, esta condición que decía antes de que no es pobre, pero tampoco es rico. Es un hombre del pueblo. ¿Qué sabemos de la casa natal de Fuendetodos que luego podemos visitar hoy en día? Pues es una edificación que después pasó sin pena ni gloria, pues hasta que la figura de Goya pues volvió a coger una enorme relevancia nacional e internacional a inicios del siglo XX. Fueron el pintor vasco Ignacio Zuloaga, junto a un grupo de artistas zaragozanos, quienes identificaron en 1913 la casa donde había nacido Francisco de Goya, aunque pues se le empezó a dar mayor importancia a la edificación en 1928 a raíz de la celebración pues del primer centenario de su fallecimiento. La casa se restauró, pero pues por desgracia quedó muy dañada y saqueada durante la Guerra Civil Española, siendo restaurada a partir del año 1946 y catalogada ya por fin en 1982 como Monumento Histórico Nacional. Bueno, pues todo aquel que haya visitado la casa natal de Goya en Fuendetodos o que la piensa visitar en algún momento, pues que sepa un poco así su historia y tal, que bueno, tiene muchas regambres, ese tipo de edificaciones del siglo XVIII que han sobrevivido, podemos verlas en muchos pueblos, en muchas localidades, también en la propia Zaragoza, que vivió Goya, sobre todo en la zona del Arrabal todavía quedan casas de ese estilo, ¿no?, que son muy chulas y que está bien perderse, ¿no?
Francisco de Goya, concretamente, no fue el primer hijo del matrimonio, ni mucho menos, de Gracia y don Braulio, sino que era ya el quinto de los 6 hijos que llegaron a tener, ¿no? Y él fue el penúltimo, ¿no? Nació en 1746 y luego habría un hijo más que nació pues 4 años más tarde, en 1750, y bueno, con eso ya el matrimonio ya se plantó que ya valía, con 6 hijos ya valía. Esto es importante también porque normalmente en aquella época, bueno, pues los primogénitos se lo llevaban todo, Sí. y los que venían después, pues En este caso el taller, en este caso, sí, sí. se las apañaban. Luego, de hecho, ¿no? uno de los hermanos de Francisco de Goya serían los que... De ahí lo que lo que decías de que la familia siguió manteniendo siempre, incluso cuando se va de Fuendetodos, después de unos años vuelven a Zaragoza, siguieron manteniendo ese vínculo porque uno de los hermanos de Francisco de Goya establecería ese taller del que sería su padre, ¿no? De don Braulio, pues establecería su propio taller de dorador en Fuendetodos años más tarde. Y la familia de la madre, ¿no? Pues no me acuerdo exactamente qué familiar llegó a ser alcalde de Fuendetodos también. Bueno, los lucientes, claro. Los lucientes. Bueno, el caso es que Francisco de Goya nace en esa localidad de Fuendetodos en el año 1746, a finales de marzo, y ahí estuvieron viviendo durante varios años, como decíamos al principio, hasta 1751, pues mantuvieron su residencia principal en Fuendetodos, mientras el padre Braulio José trabajó durante ese tiempo. Se sabe que sí que estuvo trabajando, de ahí las dudas de que si llegaron a Fuendetodos por las obras que estaban haciendo en su casa en Zaragoza, y luego le surgió trabajo, o directamente fueron por trabajo, no lo sé, pero sí que se sabe que el padre pues estuvo trabajando en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Fuendetodos, ¿no? Luego ya, en ese año 1751, la familia decide regresar por fin a Zaragoza, ¿no? Probablemente por las mayores posibilidades de trabajo, hay muchas más iglesias, etcétera, en una zona muy pequeña, ¿no? Aparte de las localidades cercanas, y aparte habían vivido allá hasta el año 1746. De hecho, el matrimonio de los Goya, ¿no? Se había casado en la parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, donde estaban adscritos, ¿no? Como en la zona parroquial de esa zona, de la zona de Plaza de San Miguel, ahí en la zona cercana al Coso, etcétera. El caso es que en los años siguientes pues fueron cambiando pues de domicilio en varias ocasiones, a veces a causas de deudas económicas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, pues era como un autónomo de la época, ¿no? Pero bueno, pues siempre vivieron en el Coso o en torno a él, al ser considerada pues como la arteria principal de una ciudad que todavía atesoraba pues ese encanto, ¿no? de esa Zaragoza conocida desde hacía tiempo como la Florencia de España, Sí. o también como la Arta, ¿no? Por la Zaragoza, cantidad de Arta. palacios que tenía. Que se ¿no? veía que se manejaba dinero. A ver, el dinero lo manejaban quienes lo manejaban, ¿no? Pero Sí. se veía opulencia, cierta opulencia, ¿no? Esos palacios nobiliares, eclesiásticos también, sus numerosos templos, iglesias, en ese momento sus 2 catedrales, que eran la Seo y el Pilar, que todavía no era basílica, que eso de la basílica se lo dan ese título en el siglo XX ya, torres mudéjares, edificios públicos maravillosos, incluso como la Lonja, ¿no? Es que esa era la ciudad que conoció Francisco de Goya, ¿no? Por la que paseó, trabajó, pues supongo que tendría también sus primeros amoríos, y de la que pues realmente queda tan poco, ¿no? De esa Zaragoza, fruto en buena parte de los sitios de Zaragoza, ¿no? Durante la Guerra de la Independencia, que todavía no habían ocurrido, evidentemente, por supuesto, pero también de la piqueta, ¿no? De las especulaciones urbanísticas de los poderosos, que parece que eso sea de ahora, y no, eso viene de muy antiguo, no solo de entonces, sino, pues bueno, se puede hacer, por ejemplo, podemos hacer referencia a uno de esos últimos resquicios que Francisco de Goya seguramente vio más de una vez, sobre todo en sus viajes entre Zaragoza y Madrid, como fue el muro que queda todavía del antiguo cartel de caballería del Cid, que lo tenemos ahí al final de Paseo María Agustín, y que en los últimos tiempos se quería derribar para construir un bloque de pisos, y que bueno, se ha conseguido salvar e integrar en esa edificación, y que lo podremos ver al menos. Y quizás no es un muro bonito porque no lo es, pero fue uno de esos sitios que vio Francisco de Goya, ¿no? Y que también por donde se produjo el primer asalto francés en el primer sitio de Zaragoza, aquel 15 de junio de 1808. Por esas tapias, por esas ventanas hoy tapiadas, entraron las tropas francesas en ese primer asalto. Pero ya estamos también con lo bonito y lo que no es bonito. A ver, no solo lo que es bonito Merece la para pena el espectador, salvarse. merece la pena salvarse. El patrimonio histórico siempre hay que conservarlo. Y luego, por otra parte también, es que si tú dejas algo descuidado, pues va a estar Claro. feo. Claro. Bueno, para poner un ejemplo, para la coronación imperial de Napoleón Bonaparte en Notre Dame en 1804, si no recuerdo, bueno, por esos años, para esa época el gótico les parecía algo horroroso y viejo y tal, y casi que querían tirarlo. Pues de hecho, en la maravillosa portada de Notre Dame,
la tapan con enormes lonas con pinturas de estilo neoclásico porque era lo que se llevaba entonces, mientras que el gótico lo veían como algo horroroso, fíjate. Es más, es que siempre se repite el mismo ciclo. Cuando quieren tirar algo histórico para construir edificios o lo que sea, lo dejan de la mano de Dios, que se estropee, que quede feo, para decir, no, es que es feo, es que no merece la pena conservarlo. Bueno, el caso es que de esas viviendas donde se sabe que vivió Goya con sus padres, etcétera, pues todavía se conserva hoy en día una de ellas, de hecho en la plaza de San Miguel, la cual pasa sin pena ni gloria, la verdad, porque, a ver, tampoco es que sea una edificación bonita, pero es que ahí vivió uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad, ¿no? Apenas hay una plaquita que solo la ves si estás en la misma puerta del edificio, ¿no? Y bueno, pues ahí todavía se conserva el único edificio de los que se sabe donde vivió Goya durante su estancia en sus primeros años en Zaragoza. Que no es que se pueda hacer mucho porque es una propiedad privada, pero hombre, un poquito más de bombo platillo se le podría dar, ¿no? Yo creo que todos los zaragozanos deberíamos de conocer que ahí vivió Goya. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ese contexto histórico también en el que vivió, ¿no? Esa España, el Aragón y la Zaragoza en las que crece Goya e irán cambiando profundamente en esos años con el paso del tiempo, ¿no? Ya que hemos dicho que nace apenas unos meses antes de la muerte de Felipe V de Borbón, el primer monarca de España de esta casa, de esta familia, ¿no? Y que gana el trono con la Guerra de Sucesión Española. Luego, claro, tras el final del conflicto, la antigua monarquía hispánica, de los Austrias, de los Habsburgo, va perdiendo esos dominios en Flandes, en Italia, pero aún así logra mantener un estatus de como una de las potencias de mayor poderío de Europa, ¿no? Todavía contaba además con sus dominios en América, en África, incluso en Asia, prácticamente intactos. Pero claro, con el final de la guerra, con esos decretos famosos de nueva planta, impuestos por el rey, Aragón y el resto de estados de la corona aragonesa que componía, ¿no? Desaparecen junto a sus instituciones, fueros, moneda, etcétera, ¿no? Y España se unifica, podríamos decir, bajo las leyes propias de Castilla, ¿no? De Castilla, y Aragón comienza a ser gobernada como una mera provincia, que mantiene el título del reino, pero de forma puramente testimonial. Claro, y esto provoca pues cierta pérdida de identidad propia pues con el paso del tiempo, mientras Zaragoza, que ha sido capital durante casi 600 años del antiguo reino aragonés, pues se tiene que amoldar, ¿no? Que acostumbrar a ser una mera ciudad de provincias, Exactamente. de un estado mucho mayor, ¿no? Es la España del movimiento de la Ilustración, el centralismo y el despotismo ilustrado, ¿no? Provenientes en su máxima expresión de Francia, ¿no? Esa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y esto va a ser importantísimo, ¿eh? Como luego vamos a ver, este contexto de despotismo ilustrado para Goya, ¿no? Para ese pintor tan experimental, ¿no? Las reformas borbónicas que se llevaron a cabo pues fueron encaminadas a proseguir pues la recuperación económica de la hacienda real, ya iniciada a finales del reinado de Carlos II de Habsburgo, que se le ha llamado el hechizado, ¿no? Y lo que se hace también es simplificar la administración y se le dota pues de mayor poder, ¿no? Y se impulsan pues reformas para repoblar varias regiones, algo que se podía hacer actualmente, ahí lo dejo, ¿no? Para aumentar el poder económico y manufacturero del país, construcción de infraestructuras, Sí. etcétera. El caso es que se trata de mejorar con ese despotismo ilustrado la calidad de la vida del pueblo, ¿no? Podríamos decir un poco. Es intentar pues aplicar la ciencia, la razón, ¿no? Y Ya no solo la religión, como se había hecho siglos antes, sino también pues un la poco... experimentación para mejorar la vida de los conciudadanos. Pero no pensemos que esto era solo por una simple visión benéfica y altruista. No solo, ni mucho menos. Cuanto más riqueza tuviera el pueblo, primero menos descontento y motines populares iba a haber, iba a sufrir la monarquía, ¿no? Además, cuanto más riqueza tuviera el pueblo, más impuestos podría recaudar el Estado, porque recordemos que los nobles y la Iglesia no pagaban impuestos, porque eran clases privilegiadas, ¿no? Y claro, en ese caso, si más impuestos podían cobrar a las clases bajas, digamos, al pueblo, al populacho, Más ricos podían ser. claro, más dinero iban a poder tener para construir sus palacios, para hacer sus guerras por ahí, para lo que fuera, ¿no? Para las propias empresas de la monarquía. Y eso se irá ampliando durante los reinados de Fernando VI, ¿no? Ese despotismo ilustrado, pues Fernando VI, entre los años 1746 y 1759, y sobre todo alcanzará su máxima expresión con Carlos III, ¿no? Ese reinado entre 1759 y 1788, donde Francisco de Goya vivirá prácticamente casi toda su juventud, su proceso de formación y sus primeros pinitos ya como pintor, incluso en la corte, ¿no? Es en ese contexto es ese contexto de esa España, ese Aragón y esa Zaragoza que vive Francisco de Goya. Y entonces, claro, centrándonos un poquito más en Goya, pues al contrario de lo que solía suceder en el mundo del arte, cuyos protagonistas pues solían iniciarse a muy temprana edad, pues Goya se inicia algo más tarde de lo usual, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como decíamos al principio del programa, pues los primeros 25 años de la vida de Goya tienen todavía muchas lagunas, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que pasaba por ahí, ¿no? Parece que inició sus estudios primarios en el Colegio de Santo Tomás de Aquino, en las Escuelas Pías de Zaragoza.
Es posible que hacia 1756 la familia comenzara a tener ciertas dificultades económicas, lo que explicaría que el joven Goya, pues con apenas 10 años, comenzara a trabajar para ayudar a salir del difícil paso a la familia, y entonces pues se entiende mejor su tardío ingreso en la Academia de Dibujo de Zaragoza, ¿no? Que en el año 1759 se produce en el año 1759 ya con 14 años, ¿no? La verdad es que es una edad muy tardía para iniciarse en el mundo del arte, al menos en aquella época. Claro, nos puede parecer ahora muy joven, pero es que el concepto de niñez que tenemos ahora no existía, ni siquiera de juventud tampoco, más que si acaso los que eran ricos, y los que eran ricos enseguida empezaban, casi de niños, empezaban a formarse en tareas de gobierno. Realmente no tenían esa niñez, o al menos tantos años de niñez como se puede tener en la actualidad, digamos, ¿no? Ese periodo de juventud. Y también el que quería ir dirigido a formarse en el arte y a vivir del arte, de lo que fuera escultor, pintor, etcétera, empezaba a formarse mucho antes, que teniendo 10, 14 años, en este caso 14 años, como tenía Francisco de Goya. Y era algo que se podían permitir los hijos de familias pues que eran un poco acomodadas, ¿no? Como la de Goya. No, siempre hubo una dualidad, ¿no? Con la familia de Goya. Por un lado eran pues acomodados, pero por otro lado, pues bueno, pues también tuvieron eran pobres, sus etapas. Tuvieron sus deudas Sí. y esas cosas, ¿no? En esta Academia de Dibujo de Zaragoza, pues tuvo como maestro a su director, ¿no? Que fue José Luzán y Martínez, que fue el más destacado pintor barroco aragonés del siglo XVIII, exceptuando a otros de sus discípulos que tuvo Luzán, que fue nada más y nada menos que Francisco Valleu, ¿no? Y también al propio Goya, evidentemente, ¿no? Y es que Luzán llegó a ser en 1741 incluso pintor supernumerario de la misma Casa Real, por orden de Felipe V. Y hay obras suyas dispersas por todo Aragón, de Luzán, ¿no? Como en la SEO, también en de Zaragoza, en la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, pero también tenemos en Calatorao, en el convento de los capuchinos de Calatayud, o en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Figueruelas, ¿no? Por nombrar simplemente algunos ejemplos. Es decir, fue uno de los mayores pintores que había en Aragón en esa época, pero en cambio a Luzán, pues lo tenemos como a José Luzán, lo tenemos pues bastante olvidado, la verdad, el pobre. Goya es que se los ha comido a todos, ¿no? Sí, O sí. sea, una maravillosa obra que ha quedado ensombrecida, siendo otro de los ejemplos de ello, pues de una figura que habría pues gozado de mayor fama pues en nuestros días, ¿no? Este José Luzán, pues de no haberse dedicado Francisco de Goya a la pintura, ¿no? Como decíamos. Uno más de tantos ejemplos que tiene la historia del discípulo que supera con creces al maestro, como fue en este caso. Pero bueno, esta ha sido un poquito la niñez de Francisco de Goya. ¿Cómo fue su proceso de formación? ¿Cómo fue su juventud, esos primeros años en Zaragoza? Pues bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio de Los Secretos de Goya, porque nos quedamos sin tiempo. Así que, Santiago, nos escuchamos en el próximo programa y seguiremos descubriendo esos secretos de Goya juntos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Los Secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad llegó a ser quien fue. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en el FM de Aragón Radio, pero también en podcast para disfrutarlo cuando y donde quieras. Lo encontrarás en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre como iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.